el problema que tenemos es que ya tienen que inscribirse a las prácticas. Ustedes son del grupo número B y una gran mayoría seguramente de ustedes no tiene práctica. Entonces tienen que de una vez inscribirse a las clases prácticas. Ya, en realidad, hoy día también tenemos un grupo de práctica que va a ser de 3 a 4. Mañana tenemos un grupo de práctica que va a ser de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la mañana también hay otro grupo de práctica. Entonces pueden inscribirse a esos grupos de práctica, no olvidándose que mañana, 8 menos cuarto, se habilita por un momento nomás el repaso que tienen del tercer tema en la plataforma eCampus. Entonces, no se olviden de estar dando esos repasos porque una gran mayoría, no una gran mayoría, pero algunos de sus compañeros no están dando los repasos y eso les va a causar problemas en su práctica, porque en realidad se estarían presentando ya con esa nota, no con 2, con 3 ceros, ¿ya? Entonces tengan ese cuidado, por favor. Muy bien. Entonces, si no tienen ninguna pregunta y duda, continuamos la clase teórica. Bien, ya haciendo un breve repaso de lo que ha sido el examen físico general, dijimos nosotros que nuestro examen físico general constituye estos elementos que no debemos olvidar. La actitud, la posición, la postura del paciente, ¿no? Que generalmente dijimos actitud activa. Los tipos constitucionales del paciente, que también lo estamos estudiando, y hemos hablado de 3 autores, Kretschmer, Di Giovanni y la tipología de Sheldon-Stevens. Después tenemos la facies del paciente, piel y anexos o faneras, que generalmente se lo puede revisar en este momento del examen clínico general. Ahí vamos al peso y talla y vamos a los signos vitales. Si hablamos un poquito recordando, hemos definido que para nosotros actitud médicamente es definida como la postura, la posición espontánea con la finalidad de poder aliviar un dolor o en el lecho de enfermo el paciente. Esta actitud para nosotros puede ser pasiva, puede ser activa, puede ser de pie, puede ser acostado, puede ser sentado, semisentado. Entonces hablamos de esas posiciones, de esas actitudes. Y dijimos que solamente atendemos pacientes con actitud activa, porque ellos pueden ser atendidos, no están inconscientes. Cuando hablamos de un paciente con actitud pasiva, es un paciente desmayado, no sé, con hipotimia, tal vez síncope o nubilación, algo así. Entonces no lo atendemos, ¿no ve? Hablamos de varias posiciones que no utiliza el odontólogo, no lo utiliza. Generalmente lo utiliza el médico, ¿no ve? Él puede ser que lo utilice, pero nosotros no lo utilizamos, ¿no ve? Por ejemplo, si hablamos de la posición de gatillo de fusil, es una posición para una enfermedad neurológica, como son las meningitis, enfermedad de Parkinson, otras posiciones que son para otras áreas de la medicina, ¿no? Como para el proctólogo, ginecólogo y otras, ¿no? Entonces no los utilizamos. Estas son posiciones obligadas que adopta el paciente porque tiene algún problema en la columna vertebral. Ya hablamos de la posición de Fowler, ¿se acuerdan? ¿No ve? Fowler, un apónimo, una posición médica que es adoptada por el odontólogo, ¿no ve? ¿Qué quiere decir aquello? Fowler se la utilizaba con el fin de poder recuperar a un paciente para mejorar su ventilación del paciente, porque fíjense, es una posición semisentado y con las rodillas hacia arriba. Y se le ponía almohadas a los lados. Nosotros no lo utilizamos así, pero sí ponemos en posición de Fowler. Y lo llamamos en posición de Fowler 1, 2 y 3, que ahorita vamos a estudiar. Muy bien, entonces estas posiciones, como les dije, no se van a confundir, no fueron hechas para el odontólogo, fueron hechas para el médico, pero nosotros lo utilizamos en nuestros equipos dentales. Entonces ya saben, la posición de Fowler es la que utilizamos. Existe una posición diferente que se llama la posición de cúbito. Esta posición de cúbito generalmente no la utiliza mucho el odontólogo,
porque es una posición totalmente horizontal, 180 grados, ¿no ve? Entonces esta posición, por ejemplo, de cúbito, la que podemos tal vez en algunas oportunidades utilizar es la de cúbito activo, o sea que el paciente no necesita ser forzado o obligado, sino que está consciente, podemos colocarle en esa posición. Esta es la posición de cúbito o posición supina, que también llamamos, ¿no? Con la que dormimos generalmente. Aunque generalmente creo que esta es nuestra forma de dormir, mayormente, ¿no? Pero bueno, cada persona es distinta. Bueno, entonces, por los tipos de sillón dental que utilizamos, la posición de cúbito dorsal es utilizada por el odontólogo. No siempre, pero es utilizada. En cambio, la de cúbito lateral, no, ¿para qué? ¿Cómo va a atender un paciente en esta posición? No lo podemos atender. Peor en esta posición, ventral o promo. ¿No ve? Ventral o promo, no lo utilizamos. Entonces, nosotros, cuando estamos realizando nuestro trabajo en odontología. Entonces, por favor, nos van a tomar en cuenta aquello. Pero de todos modos, aunque sea de cúbito dorsal, tiene que ser activo el paciente. Las posiciones del paciente y del operador varían según al lugar de trabajo, lugar en la boca. Entonces, el operador se ubicará según las agujas del reloj. Y las variables que nos proporcionan nuestros sillones son varias. Por ejemplo, este es Fowler alta, aquí sería semi-Fowler, y otra que es solamente Fowler. Y esta posición que dijimos así, que rara vez la utiliza el odontólogo, se llama posición de Trendelenburg. Rara vez, ¿no ve? No lo utilizamos casi, solamente para alguna reanimación en nuestro paciente. Ahora, si hablamos un poquito de las posiciones de trabajo, tanto del auxiliar, zona del auxiliar, del odontólogo, zona estática, zona de transferencia, sería más o menos así, ¿no ve? Se dice que entre las 9 a las 12 es una zona exclusivamente para el odontólogo, localización del profesional. Tal vez no estoy de acuerdo con el término exclusivo, porque muchas veces le llamamos, ¿no? Al asistente para que venga aquí a jalarnos el labio, a agarrarnos la lámpara, a separarnos con algún separador de labio, algo, ¿no? Entonces, por eso no se pudiera llamar exclusiva. Pero son rarezas que puede invadir. El odontólogo invade esta zona, dijimos, ¿no? Esta zona en algunas maniobras quirúrgicas, como por ejemplo la extracción de una pieza número 36. ¿Dónde se ubicará el odontólogo para extraer una pieza 36? Generalmente a las 3 o tal vez 2. De ahí va a poder hacer la extracción, porque de este lado no va a poder hacer, dijimos, ¿no? Entonces aquí está el auxiliar, ubicado entre las 12 a las 4. En algunos libros hablan de otra manera, lo vamos a hablar ahorita. Y una zona llamada de intercambio o de instrumentación o de transferencia. Entonces, no teniendo cuidado de esos términos que los estamos utilizando, ¿no? Entonces, no es muy bueno pasar por aquí, digamos, algo al paciente porque por nuestra mala se puede caer una lima, se puede caer una gota de ácido, se puede caer una gota de algo a la cara del paciente, aunque también dijimos que los pacientes ahora deben estar con lentes, ¿no? No solamente por la contaminación, sino que también deben estar con lentes porque algún pedazo de amalgama, algún pedazo de resina puede salir volando, ¿no? Porque nuestras altas velocidades cortan y puede entrar a la boca, al ojo del paciente y ahí estamos fregados, ¿no ve? Ya lo hablamos. Muy bien. Y esta zona, esta es también más interesante. Ustedes van a leer en la práctica lo que son las posiciones de los pacientes, del paciente y del operador. A esta zona, entre las 8 y las 12, se la llama zona del operador, que generalmente trabajamos nosotros. La zona estática es donde se localiza algún instrumento adicional. Tal vez se puede hacer algún mueble a ese nivel, con el fin de poder colocar algún instrumento adicional, como por ejemplo un suctor de saliva, un suctor de sangre, un hemosuctor tal vez en bomba, un localizador apical, un motor de implantes, entonces varias cosas podemos colocar en esta zona que se llama zona estática. Y la otra zona es del asistente, y esta es la zona de transferencia. Entonces la cabeza del paciente estaría aquí y los pies estarían aquí, ¿no ve? En el trabajo.
Nos ubicamos, dijimos, siempre a una altura de 40 a 50 centímetros, cara del paciente, cara del operador. La distancia de la luz, 40 a 50 centímetros también, teniendo cuidado de no acercar mucho la luz, porque algunos equipos todavía traen luz amarilla y luz caliente, luz cálida. Esa luz no es beneficiosa porque le pasa un calor a la boca del paciente y eso no queremos que ocurra. Entonces, lo importante aquí es tener una luz blanca y fría y que forme un solo cono. No ve que no haya mucha luz dispersa, porque si no le va a alumbrar toda la cara del paciente y no queremos aquello. Nosotros queremos solamente en la boca, ¿no? En la boca que entre la luz. Entonces forma un solo cono. Y nuestras posiciones que llevamos son según las agujas del reloj. Entonces estas son las unidades modernas que estamos utilizando. Si hablamos un poquito, por ejemplo, fíjense cómo podemos desempeñarnos según los usos horarios. Y aquí estamos nosotros con nuestro asiento rotatorio, está nuestro panel de control del auxiliar, está la salivadera, está también lo que llamamos la mesa de instrumentación, mesa de operaciones y las puntas, ¿no? Ya lo vamos a estudiar eso en la práctica. Entonces, dependiendo a dónde vamos a trabajar, nos vamos a ubicar. Lo ideal es buscar la visión directa. Aunque muchos me dicen, pero ¿por qué visión directa? ¿Puedo trabajar todo en directo? Es muy probable. Pero siempre la visión directa es superior, es mejor. Lógicamente que no tienes que meterte a la boca del paciente, ¿no? No tienes que meterte. Si hablamos de posturas, el señor estaría muy bien acomodado, pero no es de odontólogo, no. Esta es una posición que adoptan los odontopediatras generalmente, ¿no? No estaría en buena posición. Pero, de todos modos, ya vamos a estudiar en la práctica cómo va a ser nuestras posiciones de trabajo, para no tener ningún inconveniente en la forma que vamos a trabajar. Entonces, como dijimos, generalmente el odontólogo se va a ubicar a la derecha, pero hay un cierto número de odontólogos que son zurdos que se tendrían que ubicar a este lado, o caso contrario, acostumbrarse a trabajar en un sillón para diestro, ¿no? Eso es algo muy especial porque he visto que muchos de los odontólogos zurdos se acostumbran a trabajar indistintamente en el equipo que sea para derechos, ¿no? Porque si trabajan en una institución, siempre les digo, no van a comprar un sillón para zurdo para que el odontólogo ejerza. No he visto que ocurra hasta ahora, ¿no? Muy bien. Entonces ya sabemos así las posiciones. Muy bien. Tipos constitucionales, tocamos el biotipo de Kreischmer ya. Tocamos el biotipo de Kreischmer y todas sus variables. Teníamos que entrar al de Normolin y al de Di Giovanni, que es uno de los comunes que existe. Este es uno muy común. Está en muchas historias clínicas. Normotipo normolíneo, longilíneo microesplácnico, brevilíneo macroesplácnico, que tiene que ver con la forma del tórax. Después está la clasificación o tipología de Sheldon-Steven, llamado tipo endomórfico, viscerotónico, mesomórfico, somatotónico, tipo endomórfico, cerebrotónico. Sabiendo que el endomórfico son los pacientes gorditos y sus características viscerotónicos, su temperamento, podemos decir, es un temperamento más alegre, más jovial, pudiera decirse, ¿no? El mesomórfico son los atléticos, o llamados también musculares, son somatotónicos. Estos son más enérgicos, más serios, tal vez. Y los ectomórficos son más altos y cerebrotónicos se dice porque son de un carácter más tranquilo, más callado, ¿no? Más reservado, pudiera decirse. Entonces, esas son las tres que utilizamos, ¿ya? Kreischmer, Di Giovanni y la tipología de Sheldon-Steven. No hay otras más que estemos utilizando, ¿no ve? Ya no. Generalmente son las más usuales que utilizamos. En la literatura existen muchos y las que vamos a hablar también son de estos dos señores, Restan y Sigao, para clasificar la forma de la cara. Ya lo van a ver en su momento. Dijimos que cada uno de los biotipos, de los tipos de Sheldon-Steven, él menciona en una cierta característica, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, si analizamos un poquito de los ectomórficos, ellos son de pecho plano, mandíbulas poco desarrolladas, músculos poco desarrollados, también tienen poco apetito,
También podemos hablar de los mesomórficos, que son, como dije, atléticos, ¿no? De cuerpo más duro, tal vez tengan la musculatura más desarrollada, los huesos más anchos. En cambio, en los biserotónicos, gorditos, ellos también no desarrollan mucho músculo, aunque sí lo hacen también, pero estas personas tienen un físico redondo, ¿no? Son más gorditos. Entonces, a eso nos da más o menos las características. Dijimos que no siempre tenemos que decir que un paciente que es, digamos, ectomórfico no puede desarrollar tal vez un bruxismo porque es muy débil. No, no, eso no va a ocurrir. Estos son parámetros, ¿no? Generalmente son parámetros que nos ayudan. No quieren decir que es exactamente así. ¿No ve? Muy bien. Vamos a lo que es las fases. La configuración anatómica de la piel, de la cara, es la expresión de la mímica facial, que nos produce o nos determina un estado de ánimo del paciente y también nos puede dar la enfermedad que tenga el paciente. Por ejemplo, si nos viene un paciente así, ya lo vemos realmente que puede tener alguna desnutrición, anemia, tal vez es un paciente enfermo de algo, ¿no? Entonces, puede ser caquéxico, entonces vamos a determinar. Aquí tenemos un paciente con protrusión de los glóbulos oculares, que estaríamos hablando de un paciente supuestamente hipertiroideo. Y aquí tenemos un paciente que se llama los pacientes con enfermedad de Cushing, ¿no? Enfermedad de Cushing. Estos pacientes presentan mucha grasa en el cuello, engordan mucho. Estos pacientes tienen un problema de la hormona cortisol. En general, hablamos de dos tipos de fases, compuesta y descompuesta. La fase descompuesta son ustedes que están sanos, ojalá, todos. Y la fase descompuesta generalmente es un estado de enfermedad. Aunque podemos decir también que la fase descompuesta pueden ser variables, ¿no? Varias, según la enfermedad que tengamos. Las fases son innumerables. No podemos decir cuántas habrá. Vamos a hablar de las más usuales, ¿ya? De las más usuales. Entonces hablamos de la febril, enrojecimiento del pómulo y el resto del rostro pálido y ojos brillantes. Fase dolorosa, descenso de las comisuras labiales, entrecejo plegado, frente con arrugas de expresión, ¿no? Estas arrugas de expresión que tenemos en la frente se llaman omegas, omegas de expresión se llaman, esas. Entonces, puede tener una expresión de angustia estos pacientes dolorosos. Los facies pálida, caracterizada por un color blanquecino de la piel, puede ser por algún problema vascular, ¿no? Puede ser una insuficiencia de algún elemento como insuficiencia vascular, por ahí, anemias también, que son enfermedades que debilitan al paciente, ¿no ven? Disnea, pacientes que no pueden respirar normal, tienen algún problema, ¿no? Es por eso que dilatan un poco las narices y los labios se notan un poco morados en estos pacientes. Muy bien, tenemos aquí 4 fases que hemos estudiado. Son de enfermedades ejecutivas, hace que el paciente tenga una cara redonda, los ojos hinchados y una congestión, ¿no? De las conjuntivas de los ojos. También tenemos la fase sifílica, donde la frente es amplia, olímpica se llama, frente olímpica, ¿no? Nariz es en forma de silla de montar y también puede ir acompañado de algunos dientes, como son los dientes rectangulares, dientes en destornillador o la famosa enfermedad de dientes de Hutchinson, ¿no ven? Molares sin mora, molares de Plugger. Fascia renal. Estos pacientes que tienen la fascia renal generalmente tienen un color cobrizo de la piel, un tinte amarillento. Son pacientes que están dializando en forma constante, ¿no? Creo que lo hacen 2 veces por semana. Entonces, esta enfermedad del riñón es muy compleja. Entonces, a esto
por los lados, y este signo de labio así caído se llama signo de Pitris 2 especialmente, ¿no? Esos pacientes a veces tienen que estar andando con un pañuelo porque se les cae la saliva, es muy incómodo, ¿no? Es una enfermedad muy fea, entonces, ¿no? Entonces la fascia es paralítica. Tenemos otras fascias más que podemos seguir dando de ejemplo. Ahí está la sardónica, parálisis por una enfermedad del tétanos. Vemos que se presenta una máscara tetánica, se llama, ¿no? Un espasmo de los músculos como son de la mímica facial, el risólido de Santorini y el macetero también. Entonces el paciente puede tener estas características. Hipotiroidea. Estos pacientes también tienen la cara hinchada, pastosa, amarillenta, piel áspera, ¿no ve? Pelo escaso. Algunas veces cuando ocurre esto en pacientes muy pequeñitos se le llama facies cretínica. Tal vez han oído hablar, ¿no? El cretinismo, entonces relacionada con esta enfermedad. Esta enfermedad, por ejemplo, si le tomamos la temperatura siempre es baja, la presión arterial también es baja en estos pacientes, ¿no ve? Es baja esas dos. Muy bien, entonces ya tenemos otras fases más y en sus textos tienen más fases todavía, como es la rubicunda, que se presenta con alguna enfermedad de la piel, tal vez algunos estados emocionales, se puede presentar aquello, ¿no? Una vasodilatación de la red capilar. Tenemos la facies adenoidea, estos pacientes. Si vemos, por ejemplo, esta cara larga del paciente, dolicofacial se llama estos pacientes, ¿no? Dolicofacial, porque son largas sus caras. Vemos que desde el punto que está debajo de la nariz, que se llama punto subnasal, al punto más inferior de la mandíbula, que se llama mentón, ese espacio está desarrollado, está amplio, largo. Entonces, estos pacientes no tienen una armonía de la cara, no lo tienen, porque vemos que han desarrollado precisamente porque ha habido una estrechez de la arcada superior, y aparte de haber estrechez de la arcada superior, estos pacientes tienen comienzan a respirar totalmente por la boca, y eso a nosotros no nos beneficia en nada, porque los pacientes van a tener seguramente problemas de mordida abierta, ¿no? Mordida abierta y clase 2 de Angle, que ya hemos hablado, ¿no? Clase 2 de Angle, o lo que llamamos distoclusión, ¿no ve? Distoclusión, muy bien. Tenemos también aquí otras fases, la fase de Cushing, que lo hablamos hace rato, la fase en luna llena, por el exceso o alteraciones de la hormona cortisol, que es segregada por las glándulas suprarrenales. Tenemos también la fase hipertiroidea. Este es común, ¿no? Que se presente. Hay muchas enfermedades de hipertiroidismo ahora, bastante. Las circunstancias de la persona han cambiado seguramente y hay mucho de este tipo de alteraciones. Es por eso que estos pacientes van a presentar lo que es una protrusión de sus globos oculares y van a presentar también otras características como un aumento de la frecuencia cardíaca. Los pacientes van a tener mayor cantidad de palpitaciones, su piel va a ser un poco fina y es húmeda. Entonces, esas características, y tienen otros problemas nada más a nivel general, ¿no? De estos pacientes. Ahora, en sus apuntes yo les he dado un grupo de fases también. Ahí está ahí abajo, ¿no ve? Dice averiguar, dice complementar, creo que dice, no me acuerdo. Están un grupo de fases y ustedes tienen que anotar y complementar esas fases. Entonces, lo pueden hacer. Entonces, de esa manera vamos a tener todo ese conocimiento ya, porque como dice ahí, también dice lectura obligatoria, dice creo, ¿no? Tienen que leer ese capítulo de ese libro que está que está pues ahí en la biblioteca virtual que tenemos de la asignatura. Entonces de ahí lo pueden ustedes leer, ¿ya? Entonces preparen esa temática. Una vez terminado las fases, iríamos a otro cuadro interesante que es el peso y la talla. Me van a decir, pues yo no he visto que el odontólogo tome peso y talla. Sí, no lo hace casi, ¿no? No lo hace, pero dijimos que el odontopediatra, tal vez el ortopedista lo tenga que tomar, porque necesita, digamos, saber cuánto pesa su paciente, digamos, el odontopediatra, ¿no? Generalmente por la dosificación de medicamentos, ¿no? No es lo mismo dar una dosis a un niño que pese 14 kilos, 15 kilos, a un paciente adulto, ¿no? Pero de todos modos, de 50 kilos hacia arriba, creo que ya se considera como adulto, creo que es 45, hay un poquito de variado.
¿no? Entonces, eso sería. Entonces, sabemos que existe un índice de Keller-Broca, que es muy sencillito. El de Keller-Broca dice que si tú mides un 80, quitamos el 1 y vas a pesar 80, ¿no? Es muy fácil. Entonces, también pueden considerar algunas veces aquello. Ahora se está encontrando muchas historias clínicas donde está el famoso índice de masa corporal. No sé si conocen este índice de masa corporal. Tal vez en algunas asignaturas han podido ustedes ya hacerla, este índice de masa corporal, ¿no ve? El índice de masa corporal es muy sencillo. Simplemente vamos a anotar de esta manera el peso del paciente en kilogramos, la estatura en metros. Entonces, vamos a tener un ejemplo, una persona, varón, vamos a decir, que está pesando 98 kilogramos y que mide apenas 1,78. Ya vemos que está medio pesadito. Hacemos la regla. Esta es la regla del índice de masa corporal. Kilogramos por metros al cuadrado. ¿No ve? Entonces ahí tenemos. Fíjense, 98 lo mantenemos y esto lo multiplicamos por 2 o sumamos 2, 1,78 y nos sale esta cantidad. Y después dividimos estas dos cifras. Dividimos y nos da 30,93. Es decir, que ese sería su índice de masa corporal. Y ahí en sus apuntes hay dos, eh, dos parámetros. Hay uno que es en general y hay otro que es de varón y de mujer, que es este que está aquí. Entonces, si es 30,92, perdón, 30,93, lo voy a llevar esto aquí. Entonces, si es varón, ya está en obesidad severa el señor, ¿no? Entonces, fíjense, esto es lo que puede pasar. Entonces, esto nos podemos dar como el índice de masa corporal que también algunas historias clínicas registran. Vamos a los signos vitales, ya para ir acabando. Los signos vitales son importantes y son en número de 5. Actividad cardíaca, presión arterial, pulso arterial, temperatura corporal y la actividad o la frecuencia respiratoria. Eso. El más importante es la presión arterial, o sea que nunca falta en las historias clínicas. El menos, que casi no se realiza, es la actividad cardíaca. Esa es la menos. El pulso, la temperatura y la actividad respiratoria, sí las tenemos en las historias clínicas y son fáciles de obtener. Debiera ser una rutina para nosotros como odontólogos tener estos parámetros, debiera ser. Pero bueno, no siempre es así. Algunas veces no se hace, ¿no? O muchas veces pudiera decir que no se hace esto y debiera hacerse. Perdón. Bueno, entonces es importante que nosotros comencemos a hacer, además se les va a pedir en sus historias clínicas que llenan en clínicas estos datos del paciente en forma rutinaria. Entonces hablaremos rápidamente porque tienen todo ahí, además en la práctica lo hacemos, ¿no? Entonces aquí solamente pasamos rapidito porque en la práctica los desarrollamos estos. Por ejemplo, tenemos la actividad cardíaca. Dijimos que para raras veces están haciendo esto los odontólogos. Generalmente lo que queremos ver es tal vez la calidad del ruido, cuántas veces, cuántos latidos existen, todo eso. Y sabemos que los latidos pues tienen un pequeño silencio, gran silencio, todo eso lo vamos a ver en la práctica. Yo sé que ustedes conocen por fisiología que han llevado, deben estar muy frescos en esto, entonces lo vamos a hacer. El foco que nosotros utilizamos es el más audible y determina el más audible como foco mitral o foco apexiano. Ese es el foco en el cual nosotros tomamos esta frecuencia o actividad cardíaca. ¿Cómo se obtiene este foco? Este foco se obtiene de la intercepción de dos líneas. Una línea vertical, que es media clavicular, se llama, una línea vertical, media clavicular. Esta línea baja, 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 y baja aquí. Y una línea horizontal que va del apéndice sifoides. Este es el apéndice sifoides, ¿no ve? Y queda más o menos entre el cuarto y quinto
espacio intercostal izquierdo, el foco mitral, que es uno de los más audibles. Ese foco mitral coincide en una persona a nivel de la tetilla. Entonces, en el varón no hay mucho problema en hacerlo, pero sí en la mujer. Algunas veces tenemos que pedirle que la persona lo coloque en ese lugar, o si no, podemos cambiar de foco, pudiendo utilizar otros de los focos aquí indicados, ¿no? Y otros de los focos que sean audibles. Muy bien. Entonces ya sabemos lo que es la actividad cardíaca. La presión arterial. Sabemos nosotros que la técnica más utilizada es la técnica auscultatoria de Korotov. Esa es la más utilizada, donde utilizamos un fonendoscopio y un tensiómetro y hacemos toda la técnica respectiva. Generalmente la tomamos en la arteria humeral. Entonces hacemos todo aquello y podemos determinar la cantidad o los valores que tiene el paciente en su presión sistólica y diastólica. ¿No ve? Tenemos como presión sistólica entre 100 a 140 como normal y la presión diastólica entre 60 a 90 como normal. Entonces, estos pueden ser valores normales. Existen en los mercados también unos aparatos que son totalmente electrónicos, que al final de cuentas hasta te dicen, ¿no? Hasta hablan, tienen su grabación, que te dicen usted tiene tanto y según la Organización de la Mundial de la Salud, su presión arterial está aumentada, está menos, todo te dice. También pueden utilizar, pero no es tan certero como es este, ¿no? Es más certero, como es la técnica de Korotov. En cuanto al pulso, podemos tomar en varios lugares, pero generalmente se toma en el canal del pulso, que estaría en la arteria radial, pero lo puede tomar donde quiera. Puede tomar usted también en la arteria temporal superficial, carotidia, humeral, popitlia y otras, ¿no? Puede tomar, en realidad. Pero ese es el lugar más frecuente. También de 70 a 80, pues no pudiéramos decir pulsaciones, oscilaciones por minuto, ¿no? Del pulso. Entonces, lo más ideal es aquí, en el canal del pulso. Temperatura corporal, estamos entre 36.3 a 36.8 a nivel de la axila, que lo tomamos, y 36.7 a 37.2 a nivel de la boca. Tomamos mucho la respiración, diré la bucal. Es frecuente que le estemos tomando, pero si no, podemos utilizar también la axila. Tanto para la boca como para la axila, el termómetro es el mismo, teniendo que variar para otras zonas, como por ejemplo la zona anal, que nunca la tomamos, generalmente en los niñitos se lo toma aquello, nosotros no utilizamos, ¿no ve? En los bebés generalmente se toma aquello, ni en los niños en realidad. Y la actividad respiratoria, que tiene que ser un lugar donde el paciente no sienta que estamos tomando esta actividad respiratoria y que oscila entre 18 a 20, entre 15 a 20 inspiraciones y expiraciones por minuto. Y que también lo vamos a tomar descuidando un poco a nuestros pacientes, que no se enteren lo que estamos haciendo, porque si no tiende a respirar con más rapidez, ¿no ve? Y no queremos aquello. Muy bien. Hasta aquí no sé si tienen alguna consulta y duda. Adelante. Bueno, entonces en esta parte voy a llamarles lista. Tenemos hoy día práctica. No se olviden, el que quiera inscribirse, se inscribe. Es a las 3. Entonces yo voy a dejar de compartir pantalla y comenzamos el llamado de las listas, ¿ya? Atención a la lista, entonces, no me preguntan nada, yo creo que debe estar muy claro. Conocen ustedes ya el examen, este examen no es complicado, lo han debido realizar en otras materias, y en esta materia también lo vamos a hacer, pues ya. Muy bien, comienzo a llamar lista. Atención a la lista, Saigua Marcelo, Sardán, Presente, doctor Saigua. Presente, Sardán, doctor. Vilca, Sargaste, Presente, doctor Usagaste.
Uriona, Presente, doctor. Zubia, Presente, doctor. Salazar, Presente, doctor. Romero, Rojas, Romero Barrón, presente, Presente, doctor. doctor. Rojas. ¿ya? Rivera, Presente, doctor. Vilca, doctor, disculpe, no pude prender mi micrófono. ya. Rivera, Quispe, Judí, Presente, doctor. Quispe, Hugo, no, Quispe, Janet, Presente, doctor. Pérez, Padilla, Orlando, Moscoso, Laura, Presente, doctor Moscoso. Montalvo, Mendoza, Mamani Weimar, Presente, doctor. Mamani Jairo, Presente, doctor. Loredo, Presente, doctor. La Madrid, Iraola, Iraga, Iraola presente, doctor. Iraola presente. ya, muy bien, Iraola presente, Alaca, Aldán, Ali, Alaca, presente, doctor. Ali, Arancibia, Llorel, Presente, doctor Arancibia. Arequipa, Jaén, Presente, doctor. Avendaño, Presente, doctor. Céspedes, Chará, Céspedes, presente, doctor. Uri, Choque, Armando, Presente, doctor Choque Armando. Alejandra, Copa, Choque Condor y Paola, doctor. Choque con Dori Paola, ¿ya? Copa, Delgadillo, Presente, doctor Delgadillo. Gareca, Guarita, Guarita, presente, doctor. muy bien. ¿Alguien no llame lista? Doctor Chirari. Icona, doctor. Romero Maribel, doctor. Icona y Chirari están presentes. Romero Maribel. Chara, doctor. Romero Maribel está presente también. Saigua, doctor. Doctor Gareca, por favor, presente. Doctor Alaca, por favor. Gareca está presente. ¿Quién más? Sí, doctor. Saigua, doctor, Alaca. por favor. Alaca. Sí, No hay doctor Alaca. Alaca. Emily, no hay Irada, Iraola. Ah, ya, Alaca, Alaca. Ah, está presente Alaca también. Gracias. Muy bien. Saigua, doctor. Está Disculpe. presente Taiwán.